Primera Guerra Mundial. La tecnología durante la Primera Guerra Mundial reflejó una tendencia hacia el industrialismo y la aplicación de métodos de la producción en masa a las armas y la tecnología bélica en general. Esta tendencia comenzó al menos 50 años antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra de Sucesión 1861-1865, y continuó a través de muchos conflictos menores en los que soldados y estrategas probaron nuevas armas. Las armas de la Primera Guerra Mundial consistían en tipos estandarizados y mejorados a lo largo del periodo procedente, junto con algunos recientemente desarrollados utilizando tecnología innovadora, y un número considerable de armas improvisadas usadas en la guerra de trincheras. La tecnología militar del momento incluía importantes innovaciones esencialmente nuevas, como el submarino, el avión de combate y el tanque. Se podría definir a los primeros años de la guerra como el choque entre la tecnología del siglo XX con la ciencia del siglo XIX, creando batallas ineficaces y con enormes bajas en ambos lados. En la tierra, solo el último año de la guerra, los ejércitos lograron dar pasos efectivos en revolucionar asuntos de mando control. La Gran Depresión, también conocida como Crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Políticas que permitieron salir de la crisis. New Deal, literalmente en español Nuevo Trato, es el nombre dado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a su política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Causas de la Gran Depresión. Los Estados Unidos disponían de las mayores reservas de oro del mundo, y para mantener el patrón oro hubo de conceder cuantiosos préstamos a Europa. Tanto rentistas y jubilados como aprendices, que ignoraban todo lo relativo a la industria, a la economía y a la misma bolsa. Periodo entre guerras. Se conoce como periodo de entreguerras o interregnum al periodo histórico del siglo XX, que va de 1918 a 1939. Cronológicamente se puede establecer después de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Políticamente, este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Económicamente, vio la recuperación de la Gran Guerra y una etapa de euforia económica durante los años 1920, que se vería truncada por el crack del 29 y una profunda crisis que marcó los años 1930. Tradicionalmente, la historiografía ha señalado esta época como el preludio que acabaría desembocando la Segunda Guerra Mundial. Por ello, años más tarde, entraron de nuevo en guerra. La nueva configuración del mundo tras el final de la Primera Guerra Mundial fue decidida por las potencias aliadas durante la Conferencia de Paz de París de 1919, y que marcaría el comienzo de esta época. Sin embargo, el final de la guerra no supo ni mucho menos el comienzo de un periodo estable o pacífico. En el caso de Europa,
La situación política social se vio inmediatamente agitada por hechos como Revolución de Noviembre de 1918. Cadernismo. Fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana y también del Partido Revolucionario Institucional. Características del cardenismo. Características del cardenismo. En el cardenismo, el patriota de esta situación histórica fue Lázaro Cárdenas del Río, quien nacionalizó el petróleo mexicano, la reforma agraria mexicana, creación de ejidos campesinos, la educación, el plan sexenal, el legado. Él fue el creador de la Politécnica de México. También nacionalizó los ferrocarriles y la creación de la Comisión Federal de Electricidad.